ver ahora la parte de informes. Acá en crear ya vimos cómo crear tablas, consultas, formularios, y ahora nos toca ver por último lo que serían los informes. Y precisamente acá es donde nosotros vamos a poder presentarlo, imprimirlo, llevarlo en PDF o en cualquier otro formato para poder ya externalizar todo lo que tenemos. Entonces esto ya no se trata de insertar datos, sino de recuperar todos los registros e esa información reutilizarlo. Por lo tanto, yo puedo hacer de cualquiera de las tablas un informe. Voy a elegir en este caso de los pedidos, podría ser de cualquiera, y una vez que he elegido pedidos vengo a crear y digo informe. Pero como ya estaba elegido pedidos, entonces acá yo ya puedo ver todo lo que tiene y vemos que hasta dónde se va a imprimir precisamente. Entonces se ha insertado todos los datos sin pasar por alto ninguno de ellos. Si vengo a archivo y ahora vengo a la parte de imprimir y vengo a vista previa de impresión, ahora vemos cómo va a estar las hojas cortadas, hasta qué punto. Claro que puedo configurarlo y decir lo que quiero horizontal. Ahora entra muchas más acá columnas para poder imprimirlo y vemos hasta dónde la hoja estaría. También podría configurar página, hago clic y decido los tamaños de las páginas acá, en este caso si va a ser horizontal o vertical, o un tamaño preestablecido como oficio, carta y todo ello. Entonces tengo acá para mis configuraciones propias, y si yo quiero en varias columnas también podría ser, o acá en 2 páginas como observamos en este lugar. Entonces realmente es muy cómodo trabajar, pero resulta que aquí al momento de crear el informe él me lo ha puesto y ha deducido que quiero yo absolutamente todos estos elementos y todos esos campos. Entonces si no quiero todos los campos, acá está el campo fecha de pedido, el campo empleado y todo, yo quiero solamente algunos. Voy a cerrarlo, la vista previa de impresión, y ahora lo que voy a hacer es venir, esto también no lo voy a necesitar, voy a cerrarlo y voy a decir que no quiero guardarlo, y ahora vengo a crear. Y al igual que acá, si nos damos cuenta al momento de crear formularios, hemos visto que tenemos diseño de formulario, formulario en blanco, asistente de formulario. Acá es lo mismo, informe, diseño de informe, informe en blanco, asistente de informe. Entonces es la misma lógica. Por lo tanto, más o menos ya entendemos cómo funciona esto. Y nosotros dijimos anteriormente que lo que más se utiliza es asistente de formulario, porque nos va a dar más o menos ya todo preelaborado, pero nosotros decidimos qué cosas mostrar y qué cosas no, a diferencia de acá de formulario y de diseño de formulario, que nosotros tendríamos que crearlo totalmente desde cero, y eso es un poco más complicado o mucho más demorado. Entonces nosotros lo mismo vamos a proceder acá, no lo vamos a hacer a través de diseño de informe ni informe en blanco. Preferimos que nos dé una ayuda ya al programa y nosotros especificar cómo mostrarlo. Entonces digo asistente de informes, hago clic y ahora me dice de qué tabla quiero precisamente. Entonces he dicho, como estaba elegido pedidos, acá me ha mostrado de pedidos, y no tengo por qué poner todos estos. Cuando he creado el formulario, en este caso el informe anteriormente, me lo ha puesto todos, como si hubiéramos apretado esto, me lo ha puesto absolutamente todos. Voy a quitar todos y no quiero que precisamente me muestre todo, porque es un informe. Entonces puedo querer acá la fecha de pedido y digo con esta pequeña opción agregar, luego la fecha de entrega me interesa, la fecha de envío, y también acá la forma de la cual se ha enviado, y también puedo decir el destinatario o muchos otros datos más. Entonces puedo decir acá la dirección del destinatario, la ciudad me va a interesar, o el país. Entonces voy a decir el país, ya tendríamos, y con estos datos sería suficiente para más o menos presentar nuestro informe. Digo luego siguiente y me dice que se va a mostrar de esta manera acá. Y si deseo agregar algún nivel de agrupamiento, puedo decir por fecha de pedido, que se agrupe por fecha de entrega, fecha de envío, o por como esto acá tenemos país destinatario. Entonces en base a eso recién se va a organizar. Si digo por país, primero me va a mostrar país y luego todos los demás. Lo puedo decir por fecha para que empiece por las primeras fechas que ha comenzado el pedido hasta las últimas. Entonces podría agruparlo por fecha de pedido.
podría insertarlo y ahora vemos que aparte del formulario en general tendríamos por fecha de pedido y luego dentro también podría poner por fecha de entrega, acá como estamos observando, fecha de envío y país destinatario. Entonces así hasta el final mostraríamos, pero yo no voy a querer de esa manera, lo voy a decir simplemente que esté, como ya está fecha de entrega por mes, lo voy a dejar eso fecha de pedido. Entonces ahora simplemente digo siguiente y me dice acá que puedo organizar los registros de forma ascendente, descendente. Ya sabemos acá cada uno de estos puedo decir, por ejemplo, fecha de pedido, y como es fecha lo voy a dejar ascendente como está, y luego el siguiente, como tendríamos 4, entonces podríamos poner más o menos los 4, pero es suficiente con que fecha de pedido sea el prioritario y lo demás ya no tengo que organizarlo. Luego voy a decir siguiente y me dice acá la distribución en 2 pasos en bloque, como estamos mostrando acá una vista previa, la distribución de los espacios, o tipo esquema. En este caso lo voy a decir en pasos como generalmente utilizamos, y si es necesario, aunque no hay muchos espacios que nosotros hayamos determinado, lo voy a poner horizontal para que me sobre espacio preferentemente, y luego lo voy a decir ajustar el ancho de campo precisamente para la página. Luego digo siguiente y ahora me dice qué título va a llevar y voy a decir informe de pedidos. Entonces después de crear quiero que me muestre la vista previa y luego yo voy a decidir modificarlo o no. Entonces digo finalizar y ahora ya me ha creado en este lugar. Voy a colapsarlo y esto puedo también ampliarlo y acá tendríamos entonces el informe de pedido. Acá tengo organizado por fechas, luego fechas de pedido, fecha de entrega, fecha de envío acá y el país al que se ha enviado. Entonces está muy bien organizado. Esta es la cantidad nada más de elementos, no tenemos muchos más, ha entrado todo en una sola hoja. Entonces esto ya está listo para imprimir. Pero qué pasa si yo quiero editar algunas cosas acá, por ejemplo el título u otros elementos en la parte de abajo, todo eso puedo venir aquí y decir que quiero vista diseño. Entonces digo vista diseño y al igual que hemos modificado lo que son los formularios, lo mismo podemos hacer acá: organizar, venir, cambiar el tamaño, el formato, insertar lo que es un logotipo, un título, insertar fecha y hora y así sucesivamente, o cambiar los estilos, poner un fondo, todo eso que hemos visto anteriormente con los formularios. Lo mismo se puede hacer en esta parte. Entonces puedo ver a vista de informe, acá estaría el final total listo para ser impreso, como vemos, e incluso acá esto, cuando hemos visto la vista preliminar, solamente me estaba mostrando una hoja, hasta aquí los registros, no había más, no era necesario. Pero cuando vengo, ahora voy a cerrar la vista previa de impresión, cuando vengo y quiero ver aquí vista informe, en este caso ya me está mostrando todos los registros y no solamente uno, como habíamos visto una página, sino todas las páginas listo para imprimir. Por ejemplo, el primer mes julio, luego agosto, luego septiembre y así sucesivamente. Hemos dicho que esté ordenado de forma ascendente a través de meses y años. Entonces acá tendríamos todos los pedidos y prácticamente como ya está listo, tranquilamente puedo venir al archivo, imprimir, o hago una vista previa o directamente mando a imprimir, o si quiero la impresión tal cual está y sin modificar nada, directamente lo mando con impresión rápida y se va a imprimir directamente sin nada de modificación. Entonces realmente tenemos acá muchísima facilidad para ejecutar nuestro trabajo. Entonces ya sabemos cómo hacerlo, cómo organizarlo y cómo presentarlo. Para terminar con este curso de Microsoft Access 2019, vamos a ver cómo importar y exportar datos. En la parte de acá de las pestañas de cinta de opciones tendríamos la parte de datos externos. Entonces yo puedo acá importar, y digo acá importar guardados, o importar acá desde un archivo de Excel, puedo importar desde un archivo de HTML, XML, o solamente un archivo de texto, o incluso muchos otros formatos más. Acá tendríamos una gran variedad de formatos.
Si yo quiero de Excel e incluso de Access, puedo hacer clic y ahora vengo y va a examinar dónde se encuentra. Entonces puedo decir el nombre del archivo, hago clic en examinar, voy a venir a buscar y tendría acá en escritorio Access y podría decir primero. Entonces digo abrir y ahora puedo decir importar las tablas, las consultas, los formularios, los informes, macros y mucho más, o vincular acá al origen de datos creando tablas vinculadas. La diferencia es de que si esto opto por esto primero, entonces va a traerme todos los datos y voy a reutilizarlos acá mismo en esta base de datos. Voy a cancelar y voy a salir de esto y ahora voy a crear uno nuevo. Y ahora creando uno nuevo voy a venir a la parte de datos externos, voy a decir importar acá desde Access. Entonces puedo importar todas las tablas y voy a decir desde donde quiero, hemos indicado desde este lugar primero y digo abrir. Entonces ahora no quiero vincularlo porque vincularlo va a precisamente a afectar. Si en la base de datos original lo modifico, también se va a modificar acá y voy a tener que exportar la otra base de datos también cuando exporte esta a la cual estoy importando o a la estoy vinculando. Entonces no voy a hacerlo directamente, voy a utilizar importación de tablas para que utilice aquí y nada tenga que ver con la original. Si digo aceptar, entonces me dice que esa base de datos tiene las siguientes tablas, las siguientes consultas, formularios, informes, macros y módulos. Entonces yo digo que solamente quiero nada más que esto. Entonces puedo con esta opción seleccionar todo y digo aceptar. Entonces ya me está trayendo y ahora me dice si deseo guardar estos pasos para luego utilizarlos en los macros. Voy a decir que no vamos a ver macros. Y ahora vemos cómo acá ya tendríamos nuestras tablas con sus estructuras y su contenido. Entonces prácticamente ya me lo ha importado todo lo que tenía el otro. Esa es una forma de importar. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer nosotros para exportar lo que tenemos acá? En los mismos datos externos tendríamos para exportar en Excel, archivo de texto, exportar a un archivo HTML o en un PDF. Entonces yo puedo exportar guardados, en este caso, o exportar a un archivo de Access. Entonces hago clic, pero en Access resulta que ahora va a guardar el mismo formato que estamos nosotros utilizando. Entonces podríamos hacer la prueba acá con Excel. Hago clic en Excel y ahora me dice que se va a llamar clientes, todo esto, el documento, y me va a exportar en este formato XLSX, que sería el formato nativo de Excel de las últimas versiones. También me dice que acá puede exportar datos con formato y diseño. Preferentemente no, porque nos interesa el contenido mucho más allá de las estructuras, apariencias. Eso no nos interesa mucho. Entonces podríamos decir acá clientes y ahora, estando acá, como estuvimos en la área de clientes, nos está exportando precisamente eso. Claro que yo puedo exportar absolutamente todo viniendo acá a la parte de archivo, acá en guardar como, y podríamos exportar pero en estos formatos o en otro formato como PDF. Pero en este caso, si vamos a exportar a través de estos elementos, entonces solamente de una tabla. Rara vez existen muchas tablas, por lo general utilizamos unas cuantas porque es la estructura de toda la base de datos. Entonces tendríamos que hacer uno por uno. Por ejemplo, de productos puedo venir y decir exportar a Excel, y voy a decir que se exporte de esta manera dentro de la misma carpeta de Access que está en escritorio con este formato, y voy a decir aceptar. Entonces me dice si deseo guardar los pasos para los macros, le voy a decir que no. Ahora ya está guardado. Voy a venir y vemos que acá tendríamos ya producto. Voy a hacer enter en producto, voy a hacer un enter y ahora vemos los datos. Entonces aquí tendríamos y de producto, nombre, descripción, talla, precio, catálogo, y si acá tiene un dato adjunto. Y ya acá estando en Excel, claro que podría también venir y exportar a datos a formatos muchos más conocidos. También tiene para PDF, o incluso si vengo a guardar como y vengo a examinar,
siempre me va a dar la alternativa de elegir acá el CSV, ya sea con la codificación UTF-8 o CSV directamente delimitado por comas. Es un formato bastante estándar. Entonces también podríamos exportarlo, o incluso nos da la oportunidad de hacerlo también para PDF, o múltiples formatos tendríamos en este lugar. Entonces yo, como ya he exportado a Excel, sabemos que acá lo voy a poner en guardar. Sabemos que la próxima vez que tengo una base de datos puedo venir acá a importar, en este caso acá a hacer una importación, y vemos que también podemos importar desde Excel y vamos a tener el mismo resultado. Entonces podemos importar y exportar a diferentes formatos. Nosotros lo hemos hecho tan solo con Excel porque es mucho más fácil especificar. Podríamos hacerlo a múltiples formatos en este lugar.